Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, yo soy Oscar Matías y les doy la más cordial bienvenida a este segundo video que comparto con ustedes relacionado al cuidado de las plantas básicas que podemos tener en el hogar. Yo me considero, al igual que muchos de ustedes, si están aquí en mi canal es porque igual y se consideran también fervientes amantes de las plantas. El día de hoy les traigo una nueva planta que yo considero también una de mis favoritas, una de las que más me ha gustado y de las que más me han durado. Yo creo que por los fáciles cuidados que tiene, por la manera tan sencilla de tenerla en casa, cualquiera de nosotros puede tenerla en casa, cualquiera de nosotros puede adquirirla, es muy económica, es muy sencilla de encontrar también, entonces no es tan difícil. El día de hoy les voy a hablar de las violetas africanas, pero antes de entrar de lleno a esta nueva maravillosa planta y hablarles de ella, me gustaría contestarles algunas de las preguntas que me llegaron en el video anterior, en el que Marcelo Benavides, hola Marcelo, me comentaba que, que él había adquirido en el video anterior, habíamos hablado del Ficus lirata o Pandurata y de los cuidados que requieren, de los pequeños, pues tips que podemos compartir entre nosotros mismos para que nos crezca, para que sobreviva en nuestra casa. Y el día de hoy me gustaría contestarles porque a veces por mensajito, por comentario es un poquito complicado explicarles o alcanzar el objetivo de nuestro comentario, ¿no? Me decía él que en el cambio de maceta, que él cuando lo compró en un vivero, y venía en una bolsa negra, que es la normal en la que vienen las plantas regularmente cuando las compramos en vivero, vienen en bolsitas, ¿no? Que es como ellos la tienen para conservar con mayor humedad las plantas o para manejarlas de manera más sencilla, y no tener tanto espacio con macetas. Entonces me dijo que lo cambió. Yo el primer tip que les doy, que te doy, estimado Marcelo, es regularmente cuando uno trasplanta o mueve de su maceta o de su bolsa de origen a una planta a un árbol o lo que sea, en el momento en el que nosotros la movemos de la bolsa de la maceta que viene del vivero a la maceta que nosotros le vamos a asignar en casa, pierde cierta tierra y entra aire a las raíces. Entonces lo que yo les recomiendo, lo que le recomiendo a Marcelo o a alguien que tenga un problema similar es dejemos secar un poquito la planta, tratemos de dejarlas que se oree un poco la tierra, el sustrato, a manera de que cuando la movamos a una maceta que, como le comentaba a Marcelo, tiene que ser una maceta más grande, un recipiente más grande. ¿Por qué? Porque regularmente cuando trasplantamos necesitamos agregar un poco de sustrato adicional para que la planta no se sienta, porque a veces cuando lo movemos a una maceta más pequeña o incluso a una maceta del mismo tamaño, tratamos como que de pisarle para que todo entre, de aplastarle a manera de que todo entre, y en eso como que ya alteramos la composición del sustrato y de cómo estaba formado de manera original, ¿no? Porque la planta estaba hasta cierto punto cómoda en esa maceta, estaba sobreviviendo en esa maceta, entonces al agregar una maceta o ponerla en una maceta más grande, mejoramos su contexto. Por eso tenemos que ser muy precavidos en este sentido, ¿no? Entonces, cuando lo saquemos de la bolsita, regularmente tienen en la parte de abajo como un filamento que si lo jalamos con cuidado y volteamos la planta así y jalamos poco a poco, inclusive puede salir completa. O por lo menos va a salir todo el sustrato que la raíz está atrapando. Y eso es muy bueno. Entonces, ya que pasemos a la maceta nueva, agreguemos un poco de sustrato adicional similar al que la planta trae del vivero. Podemos adquirirlo ahí en el mismo vivero si tenemos el objetivo de trasplantarla o buscar algún otro sustrato que sea similar al que vamos a plantar. Porque, por ejemplo, no es lo mismo trasplantar una orquídea que trasplantar un ficus, ¿no? Entonces yo sugiero mucho eso, que el sustrato no quede apretado. Con el paso del tiempo el sustrato va a ir agarrando la forma. Entonces posiblemente requiera que agreguemos un poco más para que alcance el nivel exacto de la maceta
y no nos quede como huecos o no haya como hoyitos, ¿no? Que no nos guste o que no se vea padre. Entonces, ese es mi consejo, y conservarlo. Entonces, posiblemente si tu ficus desmayó, porque me dices que tiene las hojas colgadas y que ya perdió algunas de la parte inferior, posiblemente es porque o no tiene agua suficiente o la iluminación está fallando. Trata de moverlo a un área que tenga iluminación natural, posiblemente directa durante ciertas horas. Solamente cuida si tú pones tu piel y aguantas un rato ahí, quiere decir, y no te quema, quiere decir que la iluminación está bien. Pero si llega un punto en el que tú lo pones 2-3 minutos y ya sientes que te quema, bajemos la cortina, bajemos la persiana a manera de que no vaya a quemar tu planta. Entonces posiblemente eso sea también, se bajan inmediatamente cuando la luz no es suficiente, cuando la luz no es lo suficientemente fuerte, o suficiente incluso, ¿no? Entonces, si no es el agua, es la iluminación, no hay pierde. Checa cuál de los dos elementos te está fallando y si tienes alguna duda, vuélveme a escribir y con mucho gusto te doy mis aportes, ¿no? También me comentó Ale MG, que ella es originaria de Monterrey y me dice que tenía una experiencia similar a la mía con los ficus lirata, que si lo pueden ver, miren, por aquí está, lo puse justamente ahí, ya que mi orquídea terminó de florear y dije, bueno, vamos a darle ahora el lugar principal en este mueblecito donde tengo la tele, y lo puse ahí. Afortunadamente, déjenme contarles que estoy muy contento porque ya noté que lleva 2 hojas nuevas, entonces quiere decir que el cambio de maceta le favoreció, quiere decir que está cómodo en la nueva maceta y que le gustó. Entonces, súper importante eso, ¿sale? La iluminación y el agua. Y regreso, Ale MG me dijo que tenía una experiencia similar con el ficus a lo que yo tenía. Y lo único que te recomiendo, querida Ale, es primero no perdamos la esperanza. Si realmente queremos una planta, tenemos que buscar, afortunadamente ya tenemos todo lo que no debemos hacer, ahora hay que buscar lo que debemos hacer. Si deseas adquirirla nuevamente, trata de buscarle. Lo que yo sé y lo que había visto en videos anteriores es que en Monterrey a veces el clima es bastante extremoso, va de que está un solezazo cañón, una temperatura muy fuerte y de repente baja o hace aire. Entonces trata de colocarlo en un lugar en donde no le peguen las ventiscas de manera directa. Eso es algo que yo también descubrí. Sí, porque a veces uno lo pone en la ventana, pero llega un punto en el que uno dice, bueno, voy a abrir tantito la ventana porque hace calor, ¿no? O porque quiero que se ventile. Y de repente entra una ventisca y pum, le pega al ficus y así, miren, así se seca. Entonces hay que tratar de evitar las corrientes de aire. Yo lo puse justamente ahí en esa ventana donde ni siquiera le da el aire para nada, porque no se abre esa ventana para nada. Y eso se lo recomiendo mucho. Entonces, Ale, trata de rescatar ese amor por este árbol y trata de buscarlo nuevamente. Trata de darle un buen riego. Yo lo estoy regando una vez por semana y creo que le está sentando bastante bien. Lo introduzco primero en una bandejita y le voy poniendo agua con la regadera hasta que se llena la bandejita y lo dejo ahí unos 2-3 minutos. Después lo saco del agua y lo dejo escurrir perfectamente toda la noche. Al otro día en la mañana, para que no le falte su luz de la mañana, lo pongo otra vez en su lugar. Bueno, esos son los comentarios que yo les hago. Y ¿saben qué me funcionó también bastante? El osmocote. Lo consiguen en Home Depot. Vayan a Home Depot, cuesta como 70-75 pesos el osmocote. Hay 2 presentaciones, una morada y una verde. Yo he estado comprando el verde porque en el Home Depot a donde yo voy no hay morado. Al parecer el morado tiene una carga nutrimental más fuerte que el verde, pero el verde nos funciona perfectamente bien. Y pónganle ahí, riéguenle ahí como unas 15-20 bolitas dependiendo qué tan grande es su ficus y no les afecta porque es de lenta liberación. Poco a poco se va liberando. ¿Sale? Y bueno, estas fueron las preguntas que me dejaron en mi video para que vean que los leo, para que vean que esto está cumpliendo el objetivo que es de compartir nuestro conocimiento, ayudarnos entre nosotros para mejorar, para conocer y para tener unas mejores plantas, más hermosas, más bonitas y sobre todo más sanas y que nos hagan felices, porque a veces cuando la plantita es como un hijo, cuando la plantita o el hijo no están bien, a nosotros nos afecta, ¿no? Bueno, pues vamos con lo que este tema el día de hoy, vamos a las violetas africanas.
Como les decía, yo ya tengo bastante experiencia con las violetas africanas porque la que les voy a enseñar ahorita, esta preciosura, tiene aproximadamente unos 7 años conmigo. Cuando yo me mudé a este departamento, bueno, a otro departamento, pero es similar a este, cuando me mudé, la compré. Miren, qué bonita está. Qué bonita está. Aquí tiene algunas hojitas viejas que he tratado de dejarle para que no se vea como pelona, pero se las podemos volar porque yo lo he hecho durante los 7 años que la he tenido. Sí, 7, 8 años más o menos, 7, 8 años que tengo esta. O sea, también lo bonito de estas plantas es que se renuevan y si tú las cuidas, si tú las riegas, si tú las procuras, pueden durarte años, una eternidad. Son muy sencillas de cuidar. Entonces, como se podrán dar cuenta, esta es de flor como blanquita con rosa. Ajá. Esta, como les digo, la tengo ya desde hace bastante tiempo. ¿Y cuáles son los cuidados? Ahí les va. Cuidado número 1. Y creo que es el más importante. Tenerlas en un lugar iluminado. Muy bien iluminado. Estas yo las tengo en la recámara. Y en la recámara toda la mañana les da el sol. Toda la mañana les da el sol. Si levanto la persiana les da incluso el sol directo. A veces las dejo 1 o 2 horas con el sol directo. Y les va bastante bien el sol de las mañanas. Pero también en el anterior departamento donde vivía, el sol que les daba era el de la tarde. Y les queda bastante bien. Ajá. Regularmente que les dé de 2 a 3 horas de sol. Inclusive directo, un poco directo. También no de que las tengamos todo el día en el rayo del sol. No. Un ratito que les dé el sol directo y ellos lo disfrutan bastante, les gusta mucho, incluso con el sol, con el calorcito del sol, activamos la floración, activamos que estén todo el tiempo con esas flores, con esa hermosura que dan sus flores, que son muy pequeñas, pero muy hermosas. Entonces, lo que he aprendido durante todo este tiempo que he tenido es que, uno, no hay que cuidarlas demasiado, y otra, es que hay que tenerlas en el sol. Cuidado número 2 o tip número 2. Tratemos de que el riego no sea mucho. Tenemos que cuidar que el riego sea paulatino. He llegado a dejarla sin agua unos 15 días, 2 semanas la he dejado sin agua porque siempre estoy checando que el sustrato, que la tierrita esté no húmeda, sino que tiene que estar como poquito seca, como entre húmeda y seca. O sea, no muy mojada, tampoco muy seca. Tiene que estar como que en un balance. Siempre tiene que estar y entre más días esté en ese, le va mejor. Obviamente, cuando uno la riega, 2, 3 días está bastante húmeda la tierra y pues es normal, pero si les pega el solecito, si les pega la resolana, pues obviamente se va a secar y les va a aportar mucha oxigenación, mucha vitamina. Bueno, pueden extraer las vitaminas del sustrato más fácilmente a que si estuviera muy mojada. Esto es lo que yo he notado. Cuando ya se van secando, miren, por ejemplo, aquí, estas florecitas ya están secándose. Quiere decir que ya terminó su ciclo. Depende mucho de qué tan nutrida está la planta, qué tan nutrido está el sustrato, de cuánto me dura la floración. Eso también lo he descubierto. Si mi sustrato ya está bastante desgastado, la floración me va a durar pocos días. Sin embargo, si mi sustrato está bien fertilizado, no necesariamente que sea un sustrato nuevo, sino que la fertilización esté siendo eficiente, las flores me van a durar bastante tiempo. Me han llegado a durar 1, 2 meses floreando, o sea, sin cambio. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver, en esta, podemos ver que ya tiene algunas flores secas. Pero también podemos ver que aquí va una nueva floración. Aquí podemos notar que va una nueva floración. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que pueden estar cambiando y renovándose las flores durante todo el proceso de floración. Mucha gente me ha preguntado, porque cuando vienen y me visitan y las ven, me dicen, ¿pero cómo les haces para tenerlas siempre floreando? El tip número 3 es que tenga una excelente fertilización.
Yo soy, como les comentaba, un gran fan de los mocote, que lo pueden encontrar de manera sencilla. Incluso en los viveros he notado que venden como una especie de osmocote, no sé si así se llame, o sea, como una versión genérica del que venden en Home Depot, pero también ha funcionado porque mi madre lo ha adquirido ahí y le ha funcionado. La ventaja que tiene los mocote es que es de lenta liberación. Son unas pequeñas capsulitas que en otro video se las voy a enseñar para que vean cómo se ocupa. Déjenme ver si por aquí encuentro una. Miren, creo que por aquí he encontrado una. Miren, déjenme, he atrapado una. A ver, déjenme ver si por aquí puedo encontrar. Aquí hay una, miren. Vamos a ver, para que vean que aquí directo la tengo y la estoy sacando. Miren, son unas pequeñas bolitas muy pequeñas, amarillas, que la puede uno regar. Por ejemplo, a esta les he hecho unas 20, 30 bolitas alrededor. Y como les digo que es de lenta liberación, no quema la planta, que si le echaran un fertilizante más fuerte. Entonces, estas bolitas, con el paso del riego, con el riego poco a poco, se va liberando el nutriente. Entonces tenemos una liberación que va poco a poco entre cada riego, nutre poquito, y cada 4 meses hay que cambiarle, de acuerdo a la latita. Yo le he llegado a cambiar a veces cada 2 meses, cuando veo que ya no tiene, le vuelvo a echar otras poquitas, y eso me ha ayudado mucho a tener unas floraciones grandes, unas floraciones tupidas, porque a veces pasa que sí florean, pero florean 1, 2 ramitas. No, esto miren, o sea, yo no les engaño, fíjense cómo está. Y entonces, otro tip. El siguiente tip es, hay que cortarles las hojas viejas. Por ejemplo, el día de hoy lo voy a hacer aquí frente a ustedes. Ya se dieron cuenta que estas hojitas ya son viejas. Muchos pensarán que es porque le quemó el sol o algo, pero no. Yo me he percatado que conforme va pasando el tiempo, las hojitas se van haciendo así, como que ya van perdiendo esa dinámica de nutrirse perfectamente, y lo que yo hago es cortarlas. Le doy un pequeño clic, un empujoncito cerca del tallo, lo más cerca posible, con cuidado, no vayan a romper el tallo principal, y jalamos. Y miren, es muy sencillo, es muy sencillo quitarlo, y aquí tenemos. Ahora, esta es una nueva oportunidad. Como se podrán dar cuenta, es bastante fuerte el tallo. ¿Y qué es lo que yo voy a hacer? Me ha funcionado para hacer propagación, que a veces le he llevado bastantes a mi mamá. Es este mismo tallo que yo corté, hacemos un hoyito, incluso si tenemos espacio en la nueva maceta, hacemos un hoyito y metemos. Insertamos en la tierra, insertamos en el sustrato. Miren, la acabo de insertar aquí. Dejamos pasar el tiempo y se van a percatar que empiezan a hacer una nueva planta. Totalmente renovada, totalmente nueva. La hoja sigue viva, obviamente, pero empiezan a salir hojas nuevas, y de ahí pueden hacer una multiplicación impresionante, porque de cada hoja pueden sacar una planta nueva. Solamente seguir el mismo cuidado, que no esté muy húmedo, que no esté muy seco, que esté en un nivel intermedio. Y como les digo, yo por ejemplo aquí la vuelvo a meter, y como esta ya tiene un cierto tiempo de riego, ya conozco perfectamente bien cómo funciona. Entonces, mucha gente también hace que saca las hojitas y las mete en un frasquito con agua. Eso también es bastante bueno. La meten en el frasquito con agua, empieza a enraizar. Ya que tiene bastantes raíces, la pasan en una maceta y es el mismo proceso y el mismo... Bueno, no el mismo proceso, pero obtenemos el mismo resultado. ¿Sale? Entonces, son los principales tips que yo he tenido con esta pequeña que, como les digo, tengo de 7 a 8 años y nadie me creerá. Y me dicen, bueno, y si tiene de 7 a 8 años, ¿a poco todas las hojas le han durado de 7 a 8 años? No, claro que no. Inclusive hubo una ocasión en que conforme uno va cortando las hojitas, va saliendo, va cortando y queda un palito, y después aquí todas las flores y las hojas. Entonces queda como un tronco. ¿Qué es lo que podemos hacer? Ya que terminó la floración, cortamos y volvemos a insertar. Y seguimos los mismos cuidados, y va a tener incluso mayor fuerza nuestra planta. No tengan miedo, no tengan ningún tipo de incertidumbre de se me va a morir si le corto. No, o sea, porque imagínense, si de una hojita, ¿cuántas raíces echa? Ahora imagínense si es el tallo completo. Yo eso lo hice y fíjense qué preciosura tengo.
ahora les voy a presentar una de mis nuevas adquisiciones que quería justamente enseñarles en este video. Ajá. Esta, miren, ¿qué tal? Tiene cierta peculiaridad que a mí me encantó. Ajá, miren, la voy a acercar aquí a la cámara. Miren, es de 2 colores. Desconozco si en la siguiente floración va a pasar lo mismo, porque, miren, le encantó la maceta y podrán ver que ahí tiene bastantes botoncitos, ajá, listos ya para abrir. Listos ya para abrir. Y he seguido justamente para experimentar y decir, a ver, estas canijas ya se acostumbraron y yo creo que por eso me están floreando. A ver, vamos a traer una que sea nueva, que no conozca, que no esté adaptada al lugar y vamos a ver qué pasa. Y fíjense, esta la compré yo en Home Depot también. Pero ustedes saben que en esa tienda no las cuidan de manera idónea, o sea, son como mercancía más, o sea, como un socket, como un foco y solamente están ahí almacenadas. Entonces yo dije, yo nunca había visto, de verdad, nunca había visto una que tuviera, no sé si sea como que un capricho del gen de la planta o algo, porque si se dan cuenta tiene como tonitos, como puntitos morados en esta parte de aquí y va como que de morado a totalmente rosa. Estas flores ya son totalmente rosas, entonces pues dije, qué bonito y qué interesante. Entonces dije, sería un tesoro poder propagar esta planta y tener más, ¿no? A ver qué nos resulta. Ha de ser como una combinación bastante interesante y hay que ver en un futuro si la floración realmente va a ser ahora morada o va a ser rosa o va a ser igual bitonal, ¿no? O sea, de 2 tonitos. Entonces, ¿qué fue lo que hice yo? Cuando la traje, traté de quitarle las hojitas más maltratadas, más maltratadas. La quité, la limpié y le puse el mismo sustrato que, como les comentaba, es mi favorito. Está hecho como de hojitas, miren, hojitas, ni siquiera tiene perlita ni nada de eso. Entonces es como de hojitas, pero permite muy bien el drenado. Entonces a veces me preguntan, ¿de dónde lo sacas? ¿Dónde lo consigues? A mi mamá me lo consigue, un señor tiene en su casa muchos árboles y de los árboles junta como las hojitas, las junta, las va amontonando y va revolviendo y cuando llueve él lo riega a veces y se empieza como un proceso de descomposición de las hojitas que también ocurre en la maceta, o sea, porque a veces me han traído unas que son muchas hojas y conforme uno va regando la humedad va descomponiendo las hojitas y al final de cuentas se hace tierrita muy nutritiva, muy nutritiva. Es como si tuvieran una composta pero se ahorran el mal olor. Ajá, se ahorran el mal olor porque a veces hasta huele bastante rico, o sea, huele muy bien. Entonces yo le puse ese sustrato, ajá, que es de hojitas, y como le comentaba a Marcelo al inicio del video, conservé totalmente, esperé a que se secara la maceta totalmente, moví, apreté poquito, apreté los lados y saqué. Inserté aquí, rellené todo alrededor del nuevo sustrato, puse osmocote alrededor, todo lleno de osmocote y regué totalmente. Inserté en una bandeja que llegue hasta aquí para que no se les flote todo, que llegue aquí, 3 cuartitos, y la planta absorbe toda el agua que requiere, ya que lo dejamos reposar unos 2, 3, 4, 5 minutos, inclusive se me ha olvidado hasta 10, a veces ahí que uno está haciendo otra cosa, saca y dejo escurrir toda la noche. Ya que dejé escurrir toda la noche, la llevo a su lugar, porque pues obviamente en la noche no hay iluminación, la regreso a su lugar a la otra mañana, en su platito, y así. Hay que ser muy precavidos de que en el plato no haya agua, que el plato no tenga agua, porque si tenemos agua, si tenemos humedad aquí, ¿qué es lo que pasa? Bueno, si tenemos mucho calor, si nuestra casa o el lugar en donde la tenemos, en la oficina, porque también es una planta que podemos tener fácilmente en la oficina, en la escuela, donde quiera que estemos, pero si hay mucho calor, bueno, quizá eso se evapora pronto, pero si estamos en un lugar donde no hay mucho calor, donde no hay como que bastante iluminación que permita la evaporación del agua o que la planta requiera de mayor hidratación y la absorba, nos va a jugar al revés, ¿no? Entonces las hojitas empiezan a ser como aguadas, se empiezan como que a escurrir y nuestra planta se empieza a pudrir por dentro, toda la raíz y esto, entonces ya es bastante difícil, eso sí, es bastante difícil rescatar una violeta cuando ya está en un proceso de putrefacción interno, porque pues ya las hojitas como que se hacen aguadas, se hacen
como un fideo hervido, o sea, como que ya se escurre y pues ya no podemos rescatarlas. Entonces, estos son mis tips para las violetas africanas, espero les sirva. Si alguien tiene un problema específico con sus violetas africanas, díganme, escríbanme en los comentarios en el siguiente video. Con mucho gusto les resuelvo sus dudas porque justamente mi mamá tenía problemas con estas plantitas y a ella nunca se le han dado. ¿Pero por qué? Porque su casa también es bastante oscura en ciertas zonas y donde las quería tener ella, que era como una repisa bastante larga en un ventanal, no daba el sol, no daba para nada el sol. Entonces quizá llegaba a dar 20, 30 minutos y ya se escondía. Entonces sí es muy importante la iluminación para estas plantas, muy muy importante. Ajá. Y yo creo que ese es el principal tip que yo les puedo dar, ¿no? Porque pues el riego ya uno ve que ya el sustratito ya pesa menos la maceta, porque mucha gente me dice, es que las tienes en macetas de plástico. No, no es la maceta de plástico. He visto gente que tiene como que el mito o tiene la creencia de que ponerlas en vasijas de unicel. No, tampoco es obligatorio, porque por ejemplo esta es una maceta de cerámica y funciona perfectamente. La he tenido en macetas de plástico, en macetas de barro. Esta anteriormente, cuando era más pequeña, la tenía una macetita de barro, que fue como la primera maceta en la que la tenía, y funcionaba perfectamente. Solamente cuidaba que, como es de barro, conserva más humedad. Entonces dije, bueno, voy a esperar a que la planta se deshidrate el sustrato para que no recurrir a una humedad excesiva, ¿no? Entonces eso es súper importante. A veces el plástico guarda menos humedad, a veces la cerámica guarda más humedad. Lo mismo pasa con el barro, a veces guardan más humedad y entonces es necesario cuidar mucho esa parte de los riegos, de la iluminación y de un fertilizante continuo, que le permita a la planta estar en todo tiempo hidratada, porque así les va a durar mayormente su floración. O incluso, por ejemplo, esta, cuando la compré, traía únicamente estas florecitas pequeñas, estas. Ahora, ya que la fertilicé, que ya le dio el cuidado bonito, que ya no la tengo así en una pila llena de las mismas plantas, ya tuvo el espacio y cheque nada más qué preciosura de floraciones nuevas trae en esta parte de aquí. ¿Sale? Entonces, chicos, muchísimas gracias por ver estos videos, por compartir. Si alguien tiene un tip adicional, compártanlo, escríbanlo, mándenme un mensaje directo y con mucho gusto yo en el siguiente video lo comparto con todos los demás amantes de las plantas. Pues muchas gracias por haber visto este video y que tengan un excelente y magnífico día. ¿Sale? Chicos, muchas gracias. Hasta luego. Bye bye.